A iniciar el día de hoy el tema al cual he titulado La Alianza de Amor. Y bueno, quiero hacer el comentario de que normalmente cuando una pareja de novios llega al altar, se casa, pues muestran un amor desbordante el uno por el otro. Ella y su esposo o el novio en ese momento se prometen lealtad exclusiva en el altar, ante toda su familia, ante los amigos, los invitados, personas que de alguna o de otra manera son importantes para sus vidas. Pues cuando se hace esto, mis amados hermanos, pues lo que verdaderamente estamos efectuando es una alianza de amor. Y es una ocasión llena de amor, llena de optimismo, llena de esa condición de prometer, de propiamente jurarse amor eterno, ¿verdad? Y pues nosotros esperamos que esas alianzas perduren para siempre, como dice la palabra de Dios, hasta que la muerte los separe simplemente. Ahora bien, ¿qué es una alianza? Una alianza son dos personas o dos partes que acuerdan una unión formal. Por eso se le llama alianza matrimonial. Es una unión formal delante del juez en el área civil y delante del oficiante en el área religiosa. Entonces, la realización de alianzas, por ejemplo, pues era una característica común del mundo antiguo. De hecho, se hacían las alianzas de las personas aún desde antes de nacer, o en su defecto ya cuando había nacido, había en la niñez, normalmente en el antiguo mundo y sobre todo en el Medio Oriente y en el Lejano Oriente, pues se acordaban alianzas entre los padres para los hijos. Y estas alianzas normalmente se solían sellar mediante una acción solemne, muy solemne. Por ejemplo, un sacrificio de sangre. Y de esa manera, ambas familias o ambas personas sellaban solemnemente su alianza, ese compromiso que adquirían de estar en unidad, en un acuerdo de unión formal. ¿Ok? Bueno, la idea de alianza es tan importante en la Biblia que pues ahora vemos cómo las dos partes que componen la Biblia misma, esos dos bloques grandes de, por un lado, 39 libros y por otro 27 libros, que forman los 66 libros de la Biblia, pues se llaman Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra testamento viene de una voz latina o de una palabra latina que es testamentum, y esta palabra describe una alianza o pacto. Entonces, fíjense bien, nosotros al estudiar la palabra de Dios vemos cómo la alianza nueva que se da en la sangre de Cristo, en ese nuevo pacto, fue un tanto diferente a la alianza antigua del pacto del Antiguo Testamento. Recuerden que en aquel momento, en el Antiguo Testamento, era la circuncisión, y cuando nuestro Señor Jesucristo viene la gracia, ¿verdad? Entonces, estas alianzas, estas dos alianzas, aun cuando se pudieran ver diferentes, déjenme decirles que proviene del amor sobreabundante de Dios por todos nosotros. A final de cuentas, las Dios alianzas traen bendición para nuestra vida. Por una parte la ley y por otra parte la gracia. Nosotros al poder estar atendiendo las cosas de la ley, pues estamos en una idea clara de estar en los límites que Dios establece para que tú y yo caminemos correctamente, armónicamente en este mundo. Más bien, ahora lo que estamos viviendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ese nuevo pacto, pues nos da a nosotros la libertad de poder experimentar una vida abundante, plena en Cristo Jesús. Vamos a ver del Salmo número 148, de los versículos 7 al 14, vamos a continuar con lo que leíamos el día de ayer, respecto a la alabanza de la creación hacia Dios. Y el día de hoy vamos a atender específicamente a la idea clara de alabar a Dios por su íntima amistad que ahora quiere con nosotros, que ahora tenemos con Él. La gloria sea para el Señor, porque ahora Dios nos considera sus amigos, nos considera íntimos de Él.
al grado de que tenemos ahora el acceso con seguridad y con confianza al mismo trono de la gracia. Hoy tú y yo podemos llegar a ese lugar santísimo sin el temor de caer fulminados por nuestro pecado. El Señor Jesucristo abrió ese espacio y ahora lo podemos tener, podemos llegar allí a presentar nuestra gratitud, nuestras quejas, nuestra dolencia, nuestra necesidad delante del Dios Todopoderoso. Y ese es algo que se llama intimidad, íntimos. ¿Ah? Vamos a leer el Salmo de la versión Reina Valera y dice la palabra de Dios. Salmo 148, versículos 7 al 14. Alaben a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Mis amados, este salmo, como les venía diciendo, pues es un salmo de alabanza. El Salmo 148 es uno de los 5 salmos que se les considera los salmos aleluya, como lo había yo explicado días anteriores. Entonces, nosotros tenemos que alabar a Dios. Si se dan cuenta, este salmo incluye a toda la creación que prestamente se debe volcar en alabanza a Dios, por quién es Él, por su grandiosidad, por su grandeza, por todo su poderío, por todo su amor que despliega hacia nosotros, mis amados. Por eso tenemos que alabar a Dios. Y tiene que ser esa alabanza no por obligación, sino por un deseo que nace de nuestro corazón, porque entendemos quién es Dios para nosotros. ¿Sabías que puedes ser un amigo íntimo de Dios? Ya lo hemos estudiado, ya lo hemos declarado. Ahora somos íntimos del Señor. Ahora Él nos conoce. Bueno, siempre nos ha conocido, pero ahora nosotros nos hemos acercado aún más y ahora nosotros empezamos a conocerle. En la palabra, en la versión, el mensaje, miren, esto es lo que significa ser parte de su pueblo, que ama a Dios. Exactamente, ser un amigo íntimo. Tú y yo amamos a Dios. Ahora, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y por la fe que ejercemos en Él, hemos sido llamados pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios para llevar las virtudes, para declarar las virtudes de aquel que nos llamó de ese mundo de tinieblas, de ese reino de oscuridad en el que estábamos tú y yo, y nos traslada a su reino de luz admirable. Ahora somos un pueblo de Dios, una nación adquirida para la gloria de su nombre y para bendición nuestra, que es lo mejor, ¿verdad? Entonces, el corazón del salmista desborda de alabanza como resultado del amor de Dios por él. Y eso es lo que hoy quiero que se nos quede a nosotros, que esta enseñanza nos pueda llevar a tener un resultado de alabanza por el gran amor que Dios ha desplegado sobre nuestras vidas. El salmista llama a todo el mundo creado a alabar a Dios, a toda la creación, jóvenes, niños, ancianos, bestias marinas, reptiles, aves, todo tiene que alabar a Dios. De hecho, hay otra porción de la Escritura que dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Eso lo vamos a ver pasado mañana, ya al final de los Salmos, en el 150. Entonces, en el versículo 13, nos hace una observación muy clara el salmista y dice, alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es excelso. Y efectivamente, cuando estamos conociendo a Dios ahora, nos damos cuenta de la grandeza de su nombre. Solo Él tiene atributos que más nadie puede tener. Es omnisciente, omnipotente, omnipresente, eterno e inmutable. Y eso le da un carácter de excelso,
de grandioso, de poderoso. Entonces, por eso es que debemos alabar a Dios. La culminación de este salmo en particular está en el versículo 14, obvio. Aparte de que es el último versículo, pues ahí se centra todo lo que el salmo completo quiere hacernos entender. Dice, lo voy a leer en la versión del mensaje, dice, Él ha suscitado para su pueblo un cuerno, la alabanza de todos sus santos de Israel, de la gente cercana a su corazón, los amigos íntimos de Dios. Esa alianza es la que ahora nos permite tener intimidad con Dios, poder levantar nuestra alabanza, poder cantar alegremente, poder entonar cántico nuevo cada día en la presencia misma de nuestro Dios. Ahora ustedes y yo estamos cercanitos al corazón de Dios, juntito ahí pegaditos al corazón de Dios, mis amados. Anteriormente estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos separados de su gloria, pero la sangre de Cristo ha venido a darnos la oportunidad de, al ser perdonados, ser limpios de nuestro pecado, de nuestra maldad, tener esa unión, esa alianza nueva en el pacto de la sangre de Cristo Jesús. Miren, un cuerno, voy a leer el versículo 14 en la Reina Valera para que podamos entender. Obviamente aquí no habla acerca de un cuerno ni nada de eso, pero cuando se hace la traducción al lenguaje actual, hay por allí una palabrita que nos da ese término. Dice el versículo 14, Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a Él cercano. Aleluya. Ahora, en la versión del mensaje, dice, Él ha suscitado o ha traído para su pueblo un cuerno, que justamente es esto que dice la palabra de Dios en la Reina Valera, que Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Por lo tanto, mis amados, dice, la alabanza de todos sus santos de Israel, de la gente cercana a su corazón, los amigos íntimos de Dios. Entonces, un cuerno simboliza la fuerza del Señor. Y esto encontró su cumplimiento en Jesucristo. En Lucas 1:69 nos dice la palabra de Dios, y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Así es como nosotros podemos trasladar ese vocablo a el Salmo 148 y darnos una idea más completa de esto. Hizo Dios esto por su gran amor por nosotros, mis amados. Él hizo una alianza de amor porque quiere un pueblo cercano a su corazón. No es de extrañar que el salmista, por lo tanto, acabe prorrumpiendo en un grito de aleluya, alabado sea el Señor. Léanlo ahí al final del versículo 14 del Salmo 148. Alabado sea el Señor, bendito sea su nombre. Por eso tenemos que dar gracias a Dios porque ha hecho esa alianza con nosotros. Te ha contado entre sus íntimos. Te ha llamado a ser parte de su pueblo. Hay que darle gracias a Dios porque nos ha acercado a su corazón, mis amados hermanos. Porque ha roto el velo que nos impedía el acceso al lugar santísimo. Porque ahora tenemos ese acceso con seguridad, con confianza. Ahora nos llama amigos íntimos. ¿Se dan cuenta? Antes estábamos destituidos de su gloria, pero ahora hemos sido aceptos en el amado. Ahora somos amigos de Dios. El Señor revela a nuestra vida aún más. ¿Por qué? Porque nos da la luz de su Espíritu Santo y podemos visualizar todo esto desde la óptica de Dios. Amén. Eso es ser amigo, mi amado. Eso es ser íntimo de alguien. Cuando te permite conocerle hasta lo más profundo. Es así como Dios quiere que le conozcamos y por eso Él se ha revelado en su palabra, pero también nos ha dado a su Espíritu Santo para que nosotros tengamos a bien la condición de estar en una cercanía a su corazón, en intimidad. Amén. Vamos a leer de Apocalipsis capítulo 19 del versículo 11 al 21. Y aquí nos enseña la palabra de Dios a dar gracias a Jesús porque pagó el precio, nada más por eso.
porque pagó el precio de la alianza. ¿Se han dado cuenta que cuando nos comprometemos en matrimonio, pues se tiene que pagar un precio y un precio alto? Hay la necesidad de adquirir una sortija, un anillo de alianza, de prometido primero y después de bodas, ¿verdad? De consumación de la alianza. Pues es un precio. El Señor Jesucristo pagó las arras de nuestra condición con Él como su prometida, como su novia. Y justamente aquí la palabra de Dios nos enseña qué fue lo que sucedió. Vamos a leer el Apocalipsis 19 del versículo 11 en adelante. Y dice la palabra de Dios: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan y congréguense a la gran cena del Dios, para que coman carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Gloria a Dios. ¿Se imagina nada más ese espectáculo, esa acción? Pues déjenme decirles que la alianza de Dios tiene un precio, como les decía. Pero este precio ya ha sido pagado, no por nosotros, sino por el mismo Dios en la persona de Jesucristo, cuya sangre fue derramada por ti, por mí, por todos nosotros. Juan, ahora en Apocalipsis, en esa visión que Dios le permite tener, ve a Jesucristo montado a los lomos de un caballo blanco y lo describe con 4 nombres, fíjense bien. Primero, dice, es el fiel y el verdadero. Dice el versículo 11 que él dicta sentencia con justicia. No la justicia del hombre, mis amados, que puede ser corrupta, que puede ser de alguna manera comprada. No. Él dicta sentencia con justicia celestial, como el juez verdadero y justo que es Dios mismo. Él atraviesa los secretos de nuestros corazones. De hecho, la palabra de Dios ahí en el versículo 12 es muy sorprendente ver que dice que sus ojos son resplandecientes como llamas de fuego. No es porque sea un superhombre como las caricaturas, ¿verdad? Los superhéroes que con los ojos puede escudriñar tu corazón porque tiene una visión láser. No, mis amados. Simplemente Él todo lo sabe. Él tiene ese atributo de omnisciencia. Todo lo sabe. Entonces, también tiene la autoridad universal. El versículo 12 también nos dice que tiene muchas diademas que ciñen su cabeza. O sea, eso representa o quiere decir que él tiene una autoridad total y universal. Y dice que a pesar de que tú y yo en muchas ocasiones nos comportamos infielmente, ¿verdad? Porque volvemos a pecar, porque volvemos a regresar a nuestra mala tendencia, pues simplemente Él es fiel y verdadero. A lo largo de la Biblia leemos acerca de la fidelidad de Dios a su alianza, a su pacto, a sus promesas.
¿Cuántas veces tú y yo hemos declarado que Dios es fiel, que ha cumplido su promesa? Ayer hacíamos una reflexión muy fuerte respecto a cómo Dios cumple sus promesas en el momento indicado, en el momento correcto. Por encima de todo, mis amados hermanos, la fidelidad de Dios se ve en Cristo Jesús, aquel que es fiel y verdadero. Allí vemos la fidelidad de Dios. Después, Juan nos describe que tiene un nombre que solo Jesús conoce. Esa es la segunda descripción que hace de Jesucristo, ahí en el versículo 12, al final. Dice, lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo Él. Bueno, la revelación de Dios de sí mismo en nuestro Señor Jesucristo no estará completa hasta que lo veamos cara a cara. Así como lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12. Cuando estemos delante de su presencia, es allí a donde nosotros tendremos la revelación absoluta y total de Dios en toda su condición. Ahorita no podemos, mis amados. Nuestra mente finita, nuestra condición humana nos impide. No tenemos la capacidad de poder conocer a Dios en toda su magnificencia, en todo su esplendor, porque esta mente humana todavía está limitada. Pero llegará el momento en que cuando estemos en su presencia, todo esto acabe y vendrá la nueva condición a la que hemos sido llamados en Cristo. Y entonces Dios se revelará al 100%, completamente. Lo veremos en la persona misma de Jesucristo, mis amados. Después, el tercer punto es la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 19:13, y así nos lo menciona Juan, dice, su nombre es el Verbo de Dios. ¿Se acuerdan cómo lo describe también Juan allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1? Bueno, pues justamente aquí hay una revelación más profunda. La palabra de Dios es la manera mediante la cual Dios se comunica con nosotros. Y la revelación suprema de Dios está, como se los he comentado, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra de Dios, el verbo que se hizo carne. Amén. Véanlo ahí en Juan 1:1. Después nos hace la observación de que él está vestido en un manto teñido en sangre. Y esta es la prueba de su abundante amor por nosotros. Derramó toda su sangre por cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Esta es la sangre de la alianza que habla Mateo 26:28. Esa alianza nueva y eterna que está dada en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Allí se hizo el pacto. Ese es el pacto de la gracia de nuestro Señor. La sangre de Jesús, por lo tanto, fue derramada por todos y cada uno de nosotros. Y la cuarta mención que hace Juan es respecto a la declaración más completa para nosotros, que es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es justamente lo que dice Apocalipsis 19:16. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el nombre que lleva escrito en su manto y sobre el muslo. Él, Jesucristo, lidera a la iglesia que está vestida de lino fino, blanco y limpio, resplandeciente. Aunque ahorita, pues todos nosotros, honestamente, en transparencia, pues desgraciadamente de repente nos ensuciamos y traemos manchas en nuestra ropa, en lo que Dios ha considerado. Pero la gloria sea para nuestro Señor, porque la sangre de Jesucristo, ese pacto, esa nueva alianza en la sangre de Cristo, es lo suficientemente poderosa para que el día en que nos presentemos a las bodas del Cordero, lleguemos justamente como Dios nos ve, como Dios te ve en este momento. Dios te ve vestido de lino fino, blanco y limpio, resplandeciente, sin mancha, sin arruga. Así es como Dios te ve en este momento. Es por eso que tú y yo tenemos ahora, pues, que desear mantenernos de esa manera, no contaminándonos con las cosas del mundo, no permitiendo que el pecado venga y manche nuestra ropa. La sangre de Jesucristo la va a limpiar, esa mancha sí, pero
¿Qué pasa cuando tú y yo diligentemente procuramos no mancharnos? Yo me recuerdo cuando mi mamá pues tenía que lavar la ropa de todos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues llegábamos bien sucios después de revolcarnos por ahí jugando y pues obviamente le dábamos más trabajo a mamá. A ella yo creo que le hubiera gustado que nosotros hubiésemos sido más diligentes de no estarnos revolcando y ensuciando para evitarle trabajo. No lo quiero decir así literal como que le estamos dando mucho trabajo a Jesús. Él llevó toda nuestra carga con mucho gusto, pero a lo que me refiero es a que nosotros podemos diligentemente evitar ensuciarnos, evitar mancharnos de lo que ya no necesitamos ser manchados, que diligentemente nosotros decidamos no tener apestilencia en nuestra vida por el pecado, que nosotros diligentemente deseemos mejor apartarnos libre y voluntariamente del pecado para caminar como hijos de Dios, como íntimos de Dios. Amén. Entonces, vamos a regresar al punto de que a Cristo se le ha dado el nombre, ¿verdad? Que es por sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Así lo dice y lo reza Filipenses 2, versículos 9 al 11. Entonces, mis amados hermanos, ningún mal puede prevalecer frente a Jesús y para nosotros tampoco. En última instancia, pues todo el mal será destruido. Por eso tú y yo tenemos que acostumbrarnos a ver lo que tenemos por delante, no las circunstancias, las batallas que estamos viviendo en el día a día, que eso nos separe del amor de Dios o que eso nos limite a vivir de una manera abundante y plena como Dios quiere. Porque sabemos que a final de cuentas, la batalla final, lo que nos declara ahí Apocalipsis 19, del versículo 17 al 21, pues ya no será en absoluto una batalla. ¿Por qué? Porque los poderes demoníacos serán arrojados al lago de fuego y azufre. Y punto. O sea, nosotros no podemos pensar que el enemigo, que Satanás y sus huestes, pudieran siquiera representar un ejército que pudiera realmente batallar contra Dios. O sea, Dios es el absoluto soberano de todo. No hay quien se le pueda poner enfrente, no hay quien se le pueda comparar. Por lo tanto, a su voz, a su instrucción, a su mandato, todos los poderes demoníacos serán arrojados al lago de fuego y azufre. No va a haber una batalla real así como para ver si Satanás en un momento dado pudiera vencer a Dios. O sea, no. Simplemente los enemigos de Dios que se oponen a Cristo serán despojados de su poder de una vez para siempre. Dios les dio autoridad en este tiempo, les dio poder, pero va a llegar el momento en que Dios ponga el orden y se acabó todo ese problema. Todas estas imágenes dramáticas que están allí para mostrarnos cómo será la victoria total de nuestro Señor Jesucristo al final del tiempo. Por lo tanto, ustedes y yo estamos en el equipo vencedor. Por eso no debe preocuparnos de repente cómo van sucediéndose las cosas en el día a día, sino más bien tener nuestra mirada hacia eso que va a trascender, que no se va a quedar aquí en la tierra. La gran victoria de Dios ya ha sido ganada porque el que es fiel y verdadero, así lo generó. La sangre de Cristo tiene poder y por eso fue ganada por el que es fiel y verdadero. Por medio de la cruz, por medio de la resurrección, Jesucristo ha vencido ya a los poderes del mal. Lo podemos ver ahí en Colosenses 2.15. Les invito a que leamos Colosenses 2.15. Esto es importante, mis amados hermanos, porque tenemos que establecer bien lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2.15. Y despojando a los principados y a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Imagínense que eso ya sucedió. Por lo tanto,
la victoria acerca de la que leemos aquí es una conclusión olvidada cuando Jesús llega a la escena, porque ya sucedió, así de sencillo. Y por eso hay que darle gracias a Dios por esa nueva alianza, que fue una alianza sacrificial de amor, y gracias también porque Él es fiel y verdadero, porque sobreabunda en amor por nosotros y porque un día le veremos cara a cara, mis amados hermanos. Eso es lo mejor que vamos a ver. Y tenemos que confiar en Dios por su provisión. La alianza que Dios estableció por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo sigue trayendo provisión a nuestras vidas. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación desesperada, clamando a Dios, pidiendo ayuda? Yo creo que seguido, ¿verdad? Y haciendo todo tipo de promesas acerca de lo que harás si responde a tu oración. Y entonces, cuando Dios responde, te olvidas de ellas y te alejas de Él otra vez. Mis amados, la historia del pueblo de Dios es muy similar. Cuando Dios nos bendice, podemos volvernos autocomplacientes, pensar que nosotros lo logramos por nuestro poder, nuestra autoridad. Iniciamos nuevamente a transgredir, a caer en pecado. Y cuando estamos ya otra vez en esa condición, como a toda acción corresponde una reacción, como el hecho de que tú cometes un pecado y viene una consecuencia, pues entonces otra vez vienes y clamamos a Dios, ¿verdad? Venimos a clamar a Dios. Y en su gran amor, Él nos vuelve a liberar. Y tiene misericordia por nosotros y de nosotros. Después nos volvemos a relajar de nuevo, haciéndonos menos exigentes para con nosotros mismos. Y ciertamente, a veces vemos que esto se convierte en un patrón hasta en nuestra propia vida. Pero no estamos hechos para vivir así, mis amados hermanos. Fíjense que Dios hizo alianzas constantes con su pueblo. Empieza por la alianza o el pacto abrámico. Empieza con un pacto con Abraham. Era una alianza o pacto de amor. Prometió que proveería pan del cielo con el que saciaría su hambre y agua de la roca para saciar su sed. Él quiere que todos veamos y vivamos por la fe en la provisión que Dios trae a nuestras vidas. Dios quiere que confiemos en Él. Hoy debes tomar una gran decisión. Toma hoy la decisión de no preocuparte por el día de mañana. Confía en que Él proveerá para ti todos los días, día a día, día a día. Dios no solo te ama, Dios sobreabunda de amor por ti. Te ama como si fueras la única persona a la que Él tuviera que amar. Así de sencillo es. Entonces, mis amados hermanos, hoy les invito a que veamos esta realidad y que dejemos que Dios, al hacer esa alianza con su pueblo, esta nueva alianza, es capaz de cumplir con todo lo que Él prometió. El grave problema es que nosotros somos los que de repente fallamos. La nueva alianza está sellada por la sangre de Jesús y conlleva que el Espíritu Santo venga a vivir en ti para ayudarte a cumplir con tu parte de la alianza. Por eso también tenemos la bendición de ni siquiera tener una carga adicional. Y también nos llama a que desbordemos en amor por Dios y por los demás. Amén. La gloria sea para el Señor, mis amados. Yo espero que verdaderamente estemos comprendiendo esto, porque esto es lo que nos lleva a vivir la experiencia de la vida eterna desde ahora, desde ya. Y hay que darle gracias a Dios porque ha hecho una alianza de amor con cada uno de nosotros. Gracias porque nos ha dado de su Espíritu Santo para ayudarnos a cumplir con la parte que nos corresponde y a desbordar de amor hacia Dios y hacia los demás. Este es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios. Es un tema relativamente